Amada, ¿por qué razón aún no has sido sanada por el Señor? ¿Por qué experimentas dolor, enfermedad, ruina? ¿Por qué te encuentras estancada en este proceso? Estas son algunas interrogantes a las que nos enfrentamos cuando atravesamos diversas pruebas, cuando en lugar de sanar, nos vamos deteriorando cada vez más. Cuando iniciaste tu proceso con salud y ahora te enfrentas, además del terrible dolor de ver tu vida y matrimonio en ruinas, atravesando algunas enfermedades. Por supuesto, la palabra de Dios nos garantiza que podemos sanar, que el Todopoderoso quiere sanarnos. La pregunta es, ¿por qué no lo ha hecho a pesar de todas nuestras oraciones, a pesar de nuestros ayunos, a pesar de asistir a alguna congregación y a pesar de vernos padecer profundamente? En el ministerio nos hemos hecho también esta pregunta al orar por muchas de ustedes. ¿Por qué a pesar de pertenecer a los grupos, de recibir palabra diaria, por qué a pesar de que me encuentro con muchas hermanas alrededor del mundo que viven circunstancias similares a la mía e interceden por mí diariamente, no he podido sanar física, pero sobre todo espiritualmente? ¿Por qué si ya han pasado años no veo la sanidad que proviene del Señor? La Escritura revela que toda circunstancia que atravesamos como hijas de Dios es siempre para nuestro bien. Asegura que en todo hay una respuesta de parte de Dios, hasta en sus silencios y la aparente negativa a nuestras peticiones. ¿Cómo es posible que siendo una hija del Rey de Reyes y Señor de Señores vivas aún peor que los incrédulos? Hay una respuesta para todo. La encontramos en la Sagrada Escritura. Y es que esta no se contradice. Dios nos ama y quiere que sanemos. Desea prosperarnos, pero dice que lo hará en la medida en que nosotras mismas estemos dispuestas a presentarnos a Él para que sane nuestra alma. Tercera de Juan 1:2. Amada, yo deseo que tú seas prosperada en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. En este estudio vamos a descubrir algunas de las razones que revela la Sagrada Escritura por las cuales el Señor no ha decidido sanarte hasta ahora. Razones por las cuales podrías quedarte sin recibir esa sanidad tan anhelada y por el contrario, te mantienen constantes pruebas. Dios, Yahweh es su nombre, tiene todo el poder para sanarte. La sanidad del alma y también la sanidad física son milagros que muchas y muchos hijos de Dios hemos y seguimos experimentando día con día. Salmo 103 del 3 al 5. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. En Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Esto quiere decir, amada, que aquellas y aquellos que creemos en el sacrificio de Yahshua en la cruz, gozamos de este privilegio, la sanidad. Santiago 5:14 dice, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. También tenemos la promesa que nuestro amado Yahshua pronunció en Marcos 16:17-18. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Tenemos las promesas de Dios. Él quiere sanarnos. Está siempre dispuesto a hacerlo. Basta una palabra suya para que sea hecho. Sin embargo, en muchas personas esto demora mucho tiempo en ocurrir o tal vez nunca ocurre. ¿Será que el Todopoderoso quiere sanar solo a unas hermanas y a otras no?
¿Será que quiere que unas vivan enfermas y otras no? ¿Será que quiere restaurar unos matrimonios y otros no? ¿Será que entonces la palabra miente al afirmar que Él desea sanarnos y restaurarnos a todos porque nos ama con amor eterno? ¿Amará más a algunas de nosotras que a otras? Esta es una mentira del enemigo. El Todopoderoso no miente, pero es verdad que a veces no obra la sanidad, el milagro ni la restauración. Y aquí te voy a mostrar las posibles razones del por qué no lo ha hecho y tal vez no lo haga. Puede que te identifiques con algunas de ellas. La buena noticia es que aún tienes vida, y mientras tengas vida, puedes tomar en cuenta las razones por las cuales Dios no ha obrado su milagro en ti y comenzar a trabajar en ello, de su mano, con un corazón humilde y dispuesto a ser guiada por Él. La Escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El conocimiento es el arma que tenemos en el Señor para tomar decisiones y accionar en nuestra vida. Cuando lo hacemos de la mano de Dios, es cuando tenemos la garantía de sus bendiciones y milagros. Analicemos estas razones. La primera y más importante es la falta de fe. Puede que el Señor no haya obrado la sanidad en nosotras porque la Escritura enseña que la falta de fe es la llave que nos da acceso a la misericordia y la gracia del Señor. Hebreos 11:6 nos muestra claramente que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando no hay fe bella, sencillamente Dios no puede obrar. La Escritura enseña en Marcos 13 que Yahshua no pudo hacer muchos milagros en Nazaret, el pueblo donde creció, debido a la incredulidad de ellos. Cuando hay fe, el Todopoderoso manifiesta sus milagros y su gracia, pero cuando existe incredulidad, el Señor no obra. La fe es el motor de todo milagro. Si no hay fe, los milagros no se manifiestan. Observa lo que dice Marcos 5:34. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Si tú necesitas más fe, hoy puedes hacer dos cosas. Una, pedirla. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Nuestro amado Yahshua es el autor y consumador de la fe según Hebreos 12:2. Así que al igual que la sabiduría, tú puedes pedir que aumente tu fe. Tal vez ahora te toque, en lugar de estar afanada por la restauración de tu matrimonio o de ser sana incluso, pedirle este combustible a Dios que hará posible tu milagro, la fe. Número 2. Escudriñar la Sagrada Escritura. La palabra asegura que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios en Romanos 10:17. Si tú, amada, quieres aumentar tu fe, tener este potente motor de los milagros de Yahshua en ti, debes interesarte en conocerle a través de su bendita palabra. Es frecuente que muchas nos digan que se la pasan viendo prédicas, escuchando canciones, acudiendo a muchos ministerios para que otros les den palabra. Créeme, no es hasta que el Señor observa que en verdad estás sedienta de su palabra, únicamente tú con Él, para que te hable y convenza de manera personal. Graba en las tablas de tu corazón su palabra y nadie en este mundo pueda moverte de su voluntad. En segundo lugar, una de las razones por las que el Señor no nos sana es la falta de perdón, el rencor y las enemistades. La Sagrada Escritura revela que el rencor es un pecado muy peligroso que puede traer diversas enfermedades, pero también coloca techos de bronce en nuestra cabeza. Hace que las ventanas de los cielos se cierren para nosotras y Yahweh no nos escuche. En la primera carta a los Corintios encontramos una revelación sorprendente. Pablo explica ahí que cuando tomamos la cena del Señor, no podemos hacerlo indignamente, con rencor en nuestro corazón. Fíjate lo que dijo, Primera de Corintios 11 del 29 al 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen.
Esta porción nos habla de enfermedad y muerte. El apóstol Pablo explicó que cuando hacemos esto, debemos estar a cuentas con todos, principalmente con nuestros hermanos en la fe que somos el cuerpo del Señor. Si alguna o alguno tiene rivalidad en su corazón, celos, rencor, pleitos, odio o falta de perdón, estará participando de manera indigna en la mesa del Señor y por esta razón padecerá diversas enfermedades e incluso la muerte. Qué terrible, ¿no crees? Fíjate que no necesitamos practicar pecados tan escandalosos a nuestros ojos como el adulterio, el robo, la pornografía o los vicios para ser indignas delante del Señor. La condición de nuestro corazón es la misma que la de aquellos. También estamos pecando. La palabra nos ordena en Santiago 5:16 que confesemos nuestros pecados unos a otros y oremos unos por otros para ser sanados. Es precisamente lo que hacemos en nuestros grupos de restauración. Créeme que al contar con un espacio como este, podemos practicar muchos de los preceptos que ordena la Sagrada Escritura cada día con las demás. Es muy importante la confesión. Confesar nuestros pecados y perdonar a los demás para ser sanadas y perdonadas. Recuerda lo que dijo Yahshua en Mateo 6 del 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Así que a partir de ahora puedes practicar el perdón, deshacerte de ese rencor por lo que te han hecho los demás. La tercera razón se debe a los tiempos soberanos y perfectos de Dios. A veces queremos y deseamos que Dios sobre en el tiempo de nosotras y no de acuerdo a sus propios tiempos. Sucede, Bella, que nosotras al ser seres humanos limitados e imperfectos, no podemos ver y conocer todo lo que Dios ve y conoce. Esto se traduce en algo frustrante para nosotras al creer que si hacemos las cosas correctas, el Señor se tiene que ver obligado a respondernos en el tiempo y como creemos necesitarlo. Recuerda que los planes son de Él. Él sabe de qué forma, cuándo y cómo obrará esa sanidad que creemos necesitar. En los testimonios de este ministerio podrás darte una idea a este respecto. Comúnmente, cuando estamos en medio del sufrimiento o de la enfermedad, queremos la sanidad inmediata para ya no sufrir, para ya no sentir dolor. Pero la Escritura advierte que todo lo que nuestro Padre permite es necesario, aún el sufrimiento. A su tiempo, cuando salimos de este dolor, podemos apreciar cuán perfecta es la voluntad del Señor. Podemos entender su plan y comprender que lo que vivimos era necesario para nuestro crecimiento y madurez espiritual, para alcanzar esa estatura del varón o la mujer perfecta que Él quería que fuéramos, para adquirir autoridad espiritual, esa que echa fuera los demonios. ¿Recuerdas la historia de Lázaro? La Escritura dice que él enfermó y sus hermanas le enviaron un mensaje a Yahshua pidiéndole que lo sane. Sin embargo, Yahshua no acudió al instante a pesar de quererlo mucho. Ellas pudieran haber pensado, seguro Yahshua vendrá corriendo porque Lázaro es su amigo y lo ama. Pero la palabra de Dios dice que Yahshua demoró muchos días y cuando llegó, Lázaro ya tenía 4 días de haber muerto. Pocos capítulos antes, Yahshua había dicho que la enfermedad de Lázaro no era para muerte, sino para manifestar la gloria de Dios, para que el Hijo sea glorificado. Así que Yahshua no quiso ir a sanarle de inmediato porque había un propósito. En este caso, mostrar la gloria del Hijo de Dios al resucitarle de entre los muertos. A veces, Bella, creemos necesitar un milagro y pensamos que si no se da de manera inmediata, ya no hay esperanza, o que Yahshua no lo va a hacer. Pero este pasaje nos demuestra que para Él no hay nada imposible, que Él quiere hacer un milagro en nuestra vida, que quiere sanarnos, y lo hará, pero será de acuerdo a sus tiempos y no a los nuestros. Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. Aquel o aquella que comprende esto, conserva la esperanza aun cuando lo humanamente visible nos muestre que ya no hay ninguna. El Salmo 40 del 1 al 4 dice lo siguiente: pacientemente esperé a Yahweh,
y se inclinó hacia mí y oyó mi clamor. Me hizo subir del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Asentó mis pies sobre una roca y afirmó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Yahweh. Cuán bienaventurado es el varón que puso en Yahweh su confianza. Salmo 55, 22. Echa sobre Yahweh tu carga y Él te sustentará. No para siempre dejará caído al justo. En cuarto lugar, amada, a veces aún no hemos experimentado la sanidad debido a que Yahweh nos quiere enseñar algo y todavía no lo hemos entendido. Algo que el Todopoderoso quiere darnos como una lección, pero sencillamente nosotras por nuestra necedad o por nuestros afanes no hemos logrado comprender, escuchar la voz de Dios en estos tiempos de dificultad. Recuerda a Pedro cuando estaba en la barca junto con los discípulos en medio de una gran tormenta. La Sagrada Escritura dice que Yahshua lo llamaba, y mientras Pedro se dispuso y estuvo atento a escuchar la voz del Señor que le llamaba, hizo algo que no todos los discípulos estuvieron dispuestos a hacer. Dice que en medio de la tormenta, al escuchar la voz de Yahshua que lo llamaba, se dispuso a ir junto a él. Mientras se mantenía escuchando su voz, no le importó la tormenta, no le importó ni siquiera los gritos de sus compañeros que le decían que se iba a ahogar, que se iba a morir. Él, mientras tenía su mirada y sus oídos puestos en el Señor, hizo algo sorprendente a los ojos de los demás, algo que humanamente es imposible: caminar sobre el agua en dirección a Yahshua. Pero ¿qué sucedió? Cuando se desenfocó, cuando se distrajo, cuando un rayo desvió su atención del blanco perfecto, se hundió. Yahshua fue a su auxilio, por supuesto, pero lo reprendió. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así ocurre con nosotras. En medio de situaciones difíciles, aun cuando los que están a nuestro alrededor nos dicen que no podemos lograrlo, podemos hacer algo y sobre todo experimentar algo que no todos experimentan: un milagro. En el caso de Pedro, fue caminar sobre el agua. ¿Acaso hay algo imposible para los que ponen su mirada y están atentos sus oídos en el Señor Todopoderoso? A veces el Señor permite las pruebas, las batallas y hasta las enfermedades en nuestra vida para darnos alguna enseñanza, para corregirnos en algo, para darnos una lección. Y es por esto que en lugar de preguntar el por qué, debemos preguntar ¿para qué? ¿Para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar a través de esta prueba, de esta dificultad o de esta enfermedad que estoy atravesando? Siempre, bella o amado, existe un propósito en lo que Dios permite en nuestra vida. Debes encontrarlo, preguntárselo antes de caer en el desánimo, derrota o dolor. Sucedió con Moisés. Él tuvo que pasar 40 años en el desierto para ser moldeado, pero no desistió. También está el ejemplo de la iglesia primitiva. Yahshua les dijo: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero cuando leemos el libro de Hechos, notamos que la iglesia estaba estancada en Jerusalén. Y eso fue lo que Yahweh permitió: la persecución, para dar paso a la enorme bendición de un avivamiento poderoso. A veces nuestro Padre Eterno nos quiere llevar a un nuevo nivel de fe. Él permite las pruebas para que nosotras mismas conozcamos cuánto confiamos o dependemos de nuestro Señor. Sucede que muchas en el momento de las pruebas dudamos, nos quejamos, nos amargamos, y esto es algo que el Todopoderoso permite para que descubramos lo que realmente hay en nuestro corazón. Si tenemos fe o no, si dependemos de Él o no, si hemos sido religiosas o en verdad hemos logrado establecer una relación con Él. Primera de Pedro 1:7. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo.
Recuerda nuevamente Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que hoy lo sabes, amada hermana o hermano. En esta enfermedad, en este dolor que hoy puedes estar atravesando, quizá el Todopoderoso te esté tratando de enseñar algo. Abre tu corazón, disponte a oír su voz y entonces lograrás tu milagro. Podrás experimentar algo que a los ojos de los demás es imposible. Hacer algo que ningún ser humano puede hacer sin la ayuda del poder de Yahshua. Caminar sobre el agua. Tu milagro estará hecho. La última razón se da solo en el caso de sanidad física. Y esta razón es sencillamente el producto de la omnisciencia o sabiduría de Dios. Nuestro intelecto humano, como te decía, es limitado. Sucede que a veces creemos que algo es malo, cuando en realidad, de acuerdo a la sabiduría y el conocimiento de Dios, es algo bueno, algo mucho mejor para aquel por quien oramos por la sanidad. Casi todas en nuestro entender humano deseamos la sanidad física de una persona, que no muera, que no acabe su vida. Pero el Señor soberano, quien todo lo conoce, muchas veces sabe que el no traer sanidad física a cierta persona será lo mejor. La Biblia asegura en Isaías 57:1, perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Así es, nosotras y nosotros tal vez no logremos entender que aunque oremos, que aunque ungimos con aceite conforme a lo que dice la Sagrada Escritura, el Todopoderoso elija no sanar al enfermo y permitir que perezca. ¿Esto es malo? Por supuesto que no. Está sujeto a la sabiduría de Dios, a que nosotras como creyentes descansemos en sus planes, en su plan para esa persona que siempre será lo mejor, aunque nos cause dolor. Sí, su plan es el mejor. Él lo conoce todo, lo sabe todo, hace lo mejor para sus hijos, y aunque sus designios sean un misterio para nosotras, confiamos en su plan para cada persona. También debemos entender que no todo aquel que está enfermo físicamente lo está debido a la falta de fe, o debido a que se encuentra bajo maldición. Cuando ya hemos hecho todo lo anterior y aún así seguimos enfermos físicamente, es tiempo de descansar en la soberanía de Dios. Señor, tus planes son mejores que los nuestros, son para bien de tus hijos. La cuestión aquí, amada, es que en muchas razones podemos tener parte de la responsabilidad del por qué Dios no hace las cosas en nosotras. Debemos hacerlas para descansar y estar seguras que lo que sucede en nuestra vida realmente es por la voluntad de Dios. El profeta Eliseo murió de una enfermedad. Él era un hombre de Dios, un hombre de fe, un hombre íntegro, un hombre que contaba con el respaldo, la unción y la autoridad del Todopoderoso al hacer muchos milagros. El Todopoderoso no lo sanó. Eligió esta enfermedad para que estuviera con él al fin. El Señor obra así. Puede elegir cualquier circunstancia, ya sea una enfermedad, un accidente, lo que sea, para llamarnos a su presencia cuando Él así lo decida. ¿Recuerdas a Job? Fíjate lo que dijo en el capítulo 13, versículo 15. He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. No obstante, defenderé delante de Él mis caminos. Respetemos la sabiduría de Dios. Esta siempre será mejor que lo que nosotras y nosotros como seres humanos imperfectos y limitados podamos entender. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En Romanos 8:18 lo confirmamos, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Sigamos confiando en Dios, amada. Sigamos llenándonos de su presencia. Sigamos escudriñando su palabra, entendiendo sus tiempos, conformándonos a su soberanía. Hagamos lo propio y dejemos a Él el resto. Tu Padre Celestial te ama, tiene cuidado de ti,
se preocupa por ti y siempre, siempre hará lo mejor para ti. Pon atención en su palabra. Haz lo que Él te dice y descansa en las decisiones que tome en tu vida, porque ten la seguridad que Él siempre hará lo mejor por ti y por los tuyos. Infinitas bendiciones.